Hoy vamos a tratar el tema del módulo colorectal megacolon. El megacolon es una enfermedad muy frecuente en América Latina, tal es así que se encuentra con una alta incidencia en Brasil, Paraguay y Argentina. Consiste en la gran dilatación del colon, en su diámetro aumenta enormemente y a la vez aumenta su longitud. El megacolon se clasifica entonces en congénito, que se llama enfermedad de Hirschsprung, y enfermedad el megacolon adquirido, que es el tema del megacolon del adulto, que es nuestro capítulo. El megacolon adquirido se obtiene generalmente de consecuencia de la enfermedad de Chagas. El megacolon que vamos a tratar en este día es el megacolon del adulto, megacolon chagásico. ¿Cómo es la patogenia del megacolon? La enfermedad de Chagas tiene una fase aguda que ocurre generalmente entre 5 a 7 días y hay una invasión del parásito de la sangre del enfermo, en una etapa de parasitemia. Hay alteraciones degenerativas de los plexos nerviosos intramurales del colon y otros órganos como el esófago. Esa alteración degenerativa es irregular en el colon. Es decir, hay sectores que hay más destrucción ganglionar de ganglios nerviosos y hay otros de menor destrucción. Cuando la destrucción del ganglio nervioso alcanza 55%, eso ya lleva a un estado del megacolon, es decir, la dilatación del colon. Pierde su contracción y empieza a dilatarse. La anatomía patológica del megacolon se ve una hipertrofia muscular, hay fibrosis de la capa muscular, disminución y desaparición de las neuronas que se encuentra en el colon. El plexo que se llama Auerbach, que es un coso, y el plexo de Meissner. Hay una dilatación del colon y del recto, alargamiento también del intestino que se llama dóligo colon. Y el mesenterio del colon se retrae, se acorta, se llama mesenteritis retráctil. Este hecho va a ser motivo después de producir una complicación del megacolon, que es el bóbulo de colon sigmoides. Cuando se estudia histológicamente hay una disminución y hasta desaparición de las neuronas en la pared colónica. Más adelante mostraré un estudio que se hizo, el estudio histológico de la pieza quirúrgica, para poder contar el número de neuronas, y con eso se demostró que hay una disminución notable de las neuronas en la pared del intestino, y hay sectores que hay desaparición total. Ese es el motivo por el cual el músculo intestinal no se contrae más, porque las neuronas, que es el motor de la contracción, va desapareciendo de a poco. Este es un estudio de investigación que se realizó aquí en el Paraguay.
es un estudio de la pieza quirúrgica extirpada durante la cirugía del megacolon. En la cirugía del megacolon, cuando se practica la operación para tratamiento definitivo, es la operación de Duhamel. En esa operación se extirpa el colon sigmoides, que es la porción más dilatada del intestino grueso. El colon sigmoides y la parte superior del recto. Entonces, este estudio de investigación se hizo en las piezas quirúrgicas extirpadas en el acto quirúrgico. Y tal es así que este es un esquema, ¿no?, que muestra, entonces, este sería el equivalente del colon sigmoide. El colon sigmoide se extirpa desde su unión con el descendente, y a eso se le llama margen proximal. Y hacia abajo se extirpa el sigmoide en la unión con el recto, y a eso se llama margen distal. Esta clasificación es importante porque en la margen proximal, es decir, hacia el descendente, la destrucción de los ganglios nerviosos es menor. En cambio, la destrucción en la parte distal es muy grande. Tal es así que en el recto superior, porque la extirpación hace también del recto superior, hay una desaparición total de los ganglios nerviosos. Esto después aplicaremos en el tratamiento quirúrgico definitivo. Entonces aquí este esquema, acá hay de 1 al 10. Cada uno de estos números representa un colon extirpado durante la cirugía del megacolon. Entonces este sería entonces un paciente, 10 pacientes. En esa pieza quirúrgica que se extirpa y se mete en un líquido de conservación especial, se envía al laboratorio de anatomía patológica inmediatamente y se hace pequeños cortes, múltiples cortes de la pieza quirúrgica para poder contar el número de ganglios nerviosos que posee la pared muscular. Y en ese estudio entonces después se anota con colores diferentes. Este esquema que muestra aquí, el color negro de la pieza quirúrgica significa un lugar donde no había ganglio nervioso, se llama aganglionosis. El color gris es la hipoganglionosis severa, es decir, encontraban algunos ganglios nerviosos, pero muy escasos. Entonces, esto es importante. Este se cuenta el número de ganglios nerviosos que hay en la pared colónica. Entonces, la porción negra significa no había ni un ganglio, y la porción gris donde había escaso ganglio. Aquí entonces se cortó el margen distal de la pieza quirúrgica, es decir, este margen es la porción terminal del colon sigmoide y la entrada en el recto superior. Siempre se extirpa el recto superior unos 4 centímetros y todo el colon sigmoide. Entonces ahí se hace el estudio histológico del margen distal y se encuentra que todo tiene el color negro, que significa aganglionosis, es decir, no hay ganglio nervioso, y la porción gris significa hipoganglionosis severa. Ese es el margen distal, es decir, el margen que se encuentra hacia el recto. De hecho, aquí hay un recto superior también extirpado. Entonces, esta destrucción ganglionar es más severa en el recto. Cuando se estudia ese margen proximal de la pieza quirúrgica, no es tan grande la destrucción ganglionar. Hay otros escasos. Acá por acá hay una zona donde no se encontró ganglio, pero en la mayoría de ellos tenía hipoganglionosis moderada. Este color amarillo es moderado. Y leve el color rojo. De acuerdo a ese estudio anatomopatológico especial de investigación hecho por la profesora doctora Elena Casamapsu. Elena Casamapsu es una profesora de anatomía patológica paraguaya que estudió profundamente esta enfermedad y estudió la pieza quirúrgica que se ha extirpado durante la cirugía del megacolon. Es decir, para comprobar en el mismo paciente que se está operando, entonces, esta destrucción ganglionar. ¿Cómo es el cuadro clínico de un
megacolon. El cuadro clásico es la constipación intestinal. Es decir, el paciente no puede eliminar materia fecal, cada vez menos. Al principio elimina, por ejemplo, cada 2 días. Después va agravándose con el paso del tiempo, elimina solo cada 3 a 5 días. Y así va aumentando. Entonces, cuando hay mayor destrucción ganglionar, la contracción colónica es muy escasa y entonces elimina muy poca materia fecal. Y llega un momento en que pasa una semana, por ejemplo, sin eliminar materia fecal. Entonces, esa constipación intestinal ya es más grave, es severa. Y eso lleva a la formación de un acúmulo de materia fecal en el intestino grueso, en el colon sigmoide y recto, que se llama fecaloma. El fecaloma se forma ahí una gran masa tumoral, pero el tumor en realidad es materia fecal endurecida. Eso cuando llega, por ejemplo, a pasar una semana, 10 días sin eliminar. No hay que llegar a esa etapa. Bueno, cuando ocurre todo esto, constipación intestinal cada vez más progresiva, llega un momento en que se origina el fecaloma, entonces se debe hacer los estudios más sencillos para ayudar al diagnóstico. Nosotros ya tenemos una sospecha fuerte del paciente que tiene es un megacolon del adulto. Se puede practicar una radiografía simple de abdomen, como para que se vea la imagen tumoral, llamémosle, en fosa ilíaca izquierda, es decir, en el colon sigmoide, que es el fecaloma. Cuando se hace ese diagnóstico, entonces después ya se interna al enfermo y se le practica el vaciamiento del fecaloma. Después vamos a ver cómo se hace eso. Una vez que se vació ese colon del tumor y la materia fecal, entonces se limpia el colon y se le practica una radiografía contrastada de colon. La radiografía contrastada de colon por enema opaco es el método que muestra realmente cuánto es el diámetro del colon y se certifica. La enfermedad se llama megacolon. Ese es el siguiente paso, llegar a la radiografía contrastada del colon. Una vez que tengamos entonces esa imagen y limpiamos el colon, entonces puede hacer la colonoscopía. La colonoscopía es un método muy útil para ver la mucosa del recto y del colon sigmoides, para ver si no existe otra patología asociada. En la sangre se hace el dosaje de la inmunofluorescencia para enfermedades de Chagas. Esos son los estudios más frecuentes. Aquí les muestro una radiografía contrastada. Este es un paciente que se limpió el colon y se le practicó una radiografía contrastada de colon por enema opaco. Es decir, el contraste se inyectó por el ano y se llenó el colon, el recto, primero aquí el recto. El colon sigmoide, ustedes ven, enorme, y se llenó de contraste. Ese es el que certifica, esa es la fotografía documentada del megacolon. Acá no hay ninguna duda de que existe un megacolon. Ya el cuadro clínico a nosotros nos orienta bastante. Y si llega a producirse el fecaloma, nosotros al examen físico ya comprobamos también. Pero al hacer la radiografía contrastada de colon, este es el certificado de que existe el megacolon. Este es el megacolon verdadero. ¿Qué complicaciones puede tener el megacolon? Una de ellas es el fecaloma, es decir, cuando la evacuación intestinal tarda demasiados días, entonces se acumula dentro del colon sigmoides una cantidad de materia fecal y que puede dar a la formación del fecaloma. Eso puede ocurrir. El fecaloma es una complicación ya del megacolon. Otras veces no ocurre el fecaloma.
Es decir, no se forma el tumor enorme acúmulo de materia fecal, pero tiene el colon sigmoide muy dilatado y el mesenterio del sigmoide, el mesosigma, está acortado en su implantación. Entonces se tuerce sobre sí mismo el colon sigmoide y se llama vólvulo de colon sigmoide. Esa es la otra complicación que puede tener el megacolon. Bueno, el fecaloma cuando se forma, entonces, ¿qué hay que hacer? Y hay que internar al enfermo en el hospital para poder hacer el tratamiento día a día para poder evacuar, porque hay que extraer ese acúmulo de materia fecal. Existen varios métodos que va progresivamente. Lo más sencillo vamos a citar, enemas. Enemas se le hace entonces a un goteo. El enema que se le practica es un goteo de una sustancia que se llama bicarbonato de sodio. 40 gramos de bicarbonato de sodio se pone en un litro de agua y de eso se hace el enema. Entonces se gotea al fecaloma, se le va colocando una sonda rectal y ahí se va goteando sobre el fecaloma, o sea, intrarrectal. Se va goteando, pero no es un enema así violento de 2 litros, sino que es un enema gota a gota. El objetivo de eso es que el bicarbonato de sodio penetre en esa materia fecal endurecida, o sea, en el fecaloma, y al penetrarlo lo va ablandando de a poco. Ese goteo de bicarbonato suele hacerse en un día, por ejemplo, a la mañana temprano hasta la tardecita. Eso es para permitir que las gotas se vayan penetrando dentro de la materia fecal. Después, cuando termina nuestro goteo de bicarbonato, ahí sí le inyectamos un enema evacuador, como de 1 o 2 litros. Con eso vamos a obtener pequeña extracción en ese día, pero eso se continúa al día siguiente. Al día siguiente se continúa de nuevo a la mañana temprana el goteo y a la tardecita el enema evacuador. Muchas veces esta maniobra de enema a repetición no consigue el vaciamiento del colon sigmoide. El tumor fecaloma está todavía adentro. Entonces hay que recurrir a otro método ya más, vamos a decir, más complejo. Hay que preparar al paciente y explicarle, como no salió todo con el enema, se le hace una anestesia raquídea. La anestesia raquídea, entonces se coloca una anestesia en la columna y esa anestesia tiene la particularidad de disminuir el tonismo del esfínter anal. Y el objetivo de esa anestesia es que el esfínter del ano se pueda dilatar con el dedo e introducir la mano para poder tocar al fecaloma y romperlo y traerlo a pedazos. Ese se llama vaciamiento manual del fecaloma con anestesia raquídea. La anestesia raquídea es la que mejor dilata el esfínter anal y por lo tanto puede ser dilatado y extraído con la mano el fecaloma. A veces no se consigue ni con eso y entonces hay que hacer la cirugía. La cirugía es hacer una laparotomía y extirpar el intestino, o sea, el colon sigmoide con el fecaloma adentro. Y se extirpa completamente y se deja entonces en un segundo tiempo para reconstruir el tránsito. La otra complicación que puede ocurrir en un megacolon chagásico es el nódulo de colon sigmoides. Como ese colon sigmoide está muy dilatado, el diámetro aumenta enormemente, entonces hay un megacolon sigmoides, dilatación enorme de colon sigmoide. Yo tengo una foto ahí en el acto quirúrgico, lo voy a mostrar después.
Pero al mismo tiempo este colon sigmoide se va alargando, entonces hay un dólico megacolon. Y aquí es el pie de implantación del colon sigmoide, que es el mesosigmoide, se va fibrosando y se va acortando. Entonces el colon sigmoide puede sufrir una torsión, así como muestra este esquema. Sufre una torsión sobre sí mismo. Se tuerce y eso se llama vólvulo de colon sigmoide. En este momento el vólvulo de colon sigmoide se forma en un colon sigmoide vacío. No hay acá fecaloma que esté obstruyendo. Este colon sigmoide está vacío, pero está muy grande en diámetro y muy largo. Entonces se tuerce y se va formando así progresivamente el vólvulo de colon sigmoide. Y acá en el tercer estadio ya se formó el colon sigmoide, ya se cerró, se torció completamente. En ese momento ya no puede pasar el gas que viene del colon descendente, se tranca aquí. Cuando llega aquí se tranca, el colon sigmoide está dilatado, el gas no puede llegar ni materia fecal ni gas al ano. Entonces hay una gran dilatación del colon por arriba y este colon sigmoide está enorme. Este es el vólvulo total de colon sigmoide. Ahora, el problema de este vólvulo es que al torcer acá comprime la vascularización y esta vascularización puede producir una necrosis de todo este colon sigmoide. Puede llegar a producirse necrosis si se ennegrece mucho por falta de sangre y se puede perforar. Entonces esa es una complicación gravísima, el vólvulo de colon sigmoide con necrosis. En este momento entonces no pasa ni gas ni materia fecal al ano. Entonces ese vamos a deducir, entonces qué va a ocurrir, qué síntomas va a tener. Y va a tener detención de heces y gases, porque no va a salir la materia fecal por el ano, ni eliminación de gases no hay. Ese es el primer síntoma que va a aparecer, detención de heces y gases. Va a aparecer dolor por crisis, porque esta torsión va a producir un dolor por crisis, detención de heces y gases, y una gran distensión abdominal, porque este gas acumulado distiende el abdomen enormemente. Y este vólvulo colocado en fosa ilíaca izquierda, entonces produce una deformación, una asimetría por una elevación de la fosa ilíaca izquierda. Esos son los signos clásicos de una torsión de colon sigmoide. Cuando se practica un tacto rectal, el recto va a estar vacío, no va a tener materia fecal, porque de aquí no pasa nada, no llega nada al ano. Entonces, ampolla rectal vacía. Ese es sello vólvulo de colon sigmoide. Cuando se hace una radiografía simple de abdomen, que es el estudio preferido, entonces se ve una gran dilatación. Este color negro intenso que se ve en la pelvis es el colon sigmoide torcido. Enorme diámetro del colon sigmoide torcido, porque no pasa, el gas se retuvo adentro y no pasa nada hacia el ano. Entonces esta letra C enorme es el colon sigmoide torcido lleno de gas. Así se hace una radiografía simple de abdomen para visualizar el vólvulo de colon sigmoide. Ese es entonces el método auxiliar que más se usa para documentar esta complicación. Alguna vez algún autor hizo también, que nosotros no hacemos porque no es necesario hacer, hizo con fines de investigación, inyectó un poco de contraste dentro del ano y vio que el contraste ocupa aquí el recto. Y cuando llega más o menos a la unión recto-sigmoidiana, se retiene el contraste no pasa, no puede pasar hacia arriba porque ahí está la torsión, ahí está el vólvulo. Entonces se llena el contraste del recto y se punta, termina en una punta así afinada. Es como una vela, por eso que se llama el signo de la vela o punta de lápiz. Este es el signo que se ve cuando se inyecta contraste en el recto. Esta maniobra de radiografía contrastada
no hay que hacer en una oclusión intestinal. Es mejor hacer lo que nosotros ya recomendamos, que es hacer, un ratito si no vuelvo, hacer la radiografía simple de abdomen sin contraste. Ese sí es bueno hacer en la urgencia. Esta radiografía alguna vez alguien hizo, por eso se sabe, esta imagen existe en un libro. Pero este no se hace en la práctica común en la urgencia, ¿no? Esto es solamente para conocer que esta imagen tiene. Bueno, y ahora viene cómo se trata el nódulo colon sigmoide. El tratamiento, porque nosotros cuando vemos esta complicación tenemos que tratar rápidamente, porque este colon sigmoide se puede necrosar por la falta de vascularización, por la torsión. Y existe la primera forma de tratar el nódulo colon sigmoide haciendo una endoscopía digestiva baja, es decir, introduciendo el endoscopio en el ano y vamos a encontrar que el recto está vacío de materia fecal. Entonces está vacío el recto y se va progresando con el endoscopio y cuando se llega más o menos a 15 o 17 centímetros se va a ver la mucosa de ese sector y está medio torcido, así se ve la mucosa torcida. Y en el centro hay un orificio pequeño que es de color negro. Ese es el lugar de la torsión. Eso antes ocurre a los 15 centímetros o 17 centímetros del ano. Entonces, en ese lugar cuando llega con el endoscopio, entonces se mira el color de la mucosa. Este color de la mucosa, si se conserva de color rosado o rojo pálido, quiere decir que la mucosa está viable, no está necrótica. Porque nosotros podemos llegar con el endoscopio aquí, miramos y podemos encontrar aquí que está todo negro, es decir, la mucosa ya está isquémica. Si nosotros llegamos aquí y el color es rosado, tenemos que acercarnos a este orificio del medio y en ese lugar introducir una sonda de plástico. Que antes se usa una sonda rectal. En este lugar se introduce con cuidado, guiado por el endoscopio, una sonda de plástico y de repente la sonda atraviesa, esta zona está estrechada, atraviesa y penetra hacia arriba. En ese momento entonces se atravesó la zona estenosada y se produce una gran eliminación de gas, que es el gas que estaba acumulado dentro del colon sigmoide volvulado. Eso se llama devolvulación endoscópica. Entonces es un método de tratar el nódulo del colon sigmoide que no está necrótico, pero hay que disponer del endoscopio en las urgencias y muchas urgencias en Paraguay no tienen endoscopio, no tiene endoscopio disponible. Si tenemos entonces la suerte de tener un hospital que dispone de endoscopio, entonces se puede hacer esta maniobra. Este es un tratamiento, vamos a decir, más benigno, porque se llega a una endoscopía baja nomás, y además que no está lejos, a 15 a 17 centímetros encontramos ya nuestro objetivo. Y ahí se introduce la sonda de plástico aquí en este orificio y se produce una gran eliminación de gases. Ahí el colon sigmoide se afloja todo, se desinfla todo, esa torsión y dilatación va a desaparecer. Entonces ese colon sigmoide se le ha hecho la devolvulación endoscópica. Esa sonda de plástico se deja adentro del colon sigmoide para que siga eliminando gases, y con eso entonces se resolvió el problema en las urgencias. Es decir, no es necesario someterlo a una cirugía de urgencia a este paciente. Este se llama devolvulación endoscópica. Pero esto no es lo más frecuente, por dos razones. Uno, el endoscopio no está disponible en la urgencia quirúrgica, en la guardia, y muchas veces también el equipo no cuenta con un endoscopista. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso?
Entonces en ese caso se hace la cirugía de urgencias. Ese es lo más común en el Paraguay, que se haga cirugía de urgencia. Porque el que hace la guardia de urgencia es un cirujano general. Entonces él hace el diagnóstico clínico, hace la radiografía simple de abdomen, localiza el gran colon sigmoide dilatado y hace una cirugía de urgencias. Es decir, se hace una laparotomía mediana infraumbilical y uno va y busca entonces el colon sigmoide. El colon sigmoide que antes se ve enorme, ocupa toda la pelvis, es como una rueda de un automóvil. Ahí le tiene que mirar el cirujano qué color tiene el colon sigmoide. Si ese color es de sufrimiento, es decir, el colon sigmoide está de color oscuro, negruzco, o hay zonas donde ya está con signo de necrosis, entonces ese colon sigmoide se tiene que extirpar en ese acto quirúrgico, porque el colon sigmoide ya está necrótico. Y entonces en ese caso se toma la decisión urgente de extirpar el colon sigmoide necrótico. Por eso dice que en la cirugía de urgencia puede encontrar necrosis de colon sigmoide, y en esos casos se practica la operación de Hartmann, que ya vimos en varios capítulos anteriores. La operación de Hartmann significa hacer una sigmoidectomía de urgencias, extirpado el colon sigmoide porque está necrótico, se va a perforar enseguida, y el extremo proximal, o sea el colon descendente, se deja como colostomía en fosa ilíaca izquierda, y la parte distal, la unión del sigmoide con el recto, se secciona la parte superior del recto y se sutura, cerrando el muñón rectal. Eso se llama operación de Hartmann. Esa es la operación más común que se hace en la urgencia por bulbo del colon sigmoide. Y bueno, esa es la operación clásica que se recomienda hacer en la urgencia. En estos casos, entonces, se secciona el colon sigmoide necrótico y no se hace ninguna maniobra más, no se hace anastomosis. Se deja como colostomía fosa ilíaca izquierda y cierra el muñón rectal. Esa operación de Hartmann. En el futuro le haremos la operación definitiva a este paciente y recuperaremos el tránsito intestinal. Ahora, si nosotros abrimos la cirugía de urgencia, el abdomen, y miramos el colon sigmoide y no está necrótico, vemos que está torcido, pero no hay necrosis, no está negro, no hay zona de esfacelo. Quiere decir que el colon sigmoide está vivo todavía. Está vivo, tiene un color rojo, pero está vivo. Entonces en esos casos es bueno hacer pasar una sonda por otro ayudante, por el ano, una sonda de plástico, como hicimos en la devolveración endoscópica. Esa sonda de plástico llega a la zona volvulada, a la zona estrechada, y el cirujano con su mano dirige la punta de la sonda y hace pasar la zona estenosada. En ese momento se produce un gran vaciamiento de gases del colon sigmoide, y el colon sigmoide, que parecía una rueda de automóvil, se achica completamente, y ahí recupera su color. Se le hace un baño con suero tibio por unos 5 a 10 minutos para comprobar si tiene peristaltismo. Si tiene buen peristaltismo y recuperó su color, entonces ese colon sigmoide está vivo, está viable, no está necrótico. En ese caso, no es obligatorio hacerle la operación de Hartmann, porque la operación de Hartmann es la extirpación del colon sigmoide. Si está necrótico, está obligatoriamente operación de Hartmann. Si no hay necrosis, y nosotros al descomprimir el colon sigmoide con sonda rectal
a través del ano recupera su color rosado y le bañamos con suero tibio y entonces ahí comienza a tener movimiento peristáltico y recupera su color, que sí que es un colon sigmoide vivo. Ese colon sigmoide entonces no es obligatorio extirpar de urgencia porque no está necrótico. En esos casos se recomienda hacer una operación menor, de menor calibre que la Hartmann. Es decir, conservar el colon sigmoide ahí en la pelvis, en su lugar, y su borde antimesentérico acercar a la pared en fosa ilíaca izquierda. Y ahí se hace una incisión en la fosa ilíaca izquierda, como si fuera la incisión de McBurney que se hace a la derecha. Se hace la incisión en fosa ilíaca izquierda, se perfora la pared y se llega a encontrar al colon sigmoide que nosotros hemos acercado a la pared. Con una pinza atraumática, ese borde antimesentérico del sigmoides, se hace una leve exteriorización de su borde antimesentérico y ahí se hace un ojal a ese colon sigmoide, se abre y se sutura el borde del intestino a la pared del abdomen, se sutura ahí para fijarlo ahí. Entonces se mantiene abierto eso. Se le hace como una colostomía del sigmoide, pero solo su borde antimesentérico se exterioriza. Una pequeña exteriorización, no es que todo el colon sigmoide se exterioriza. Eso se llama fístula mucosa del colon sigmoide. Fístula mucosa, entonces hace una fístula mucosa. ¿Y para qué se hace eso? Para que el colon sigmoide drene por ese orificio que nosotros fabricamos, drene todo su contenido gaseoso y en el futuro su materia fecal que va a venir de arriba va a salir por ahí. Entonces nos vamos a ponerle una bolsa colostomía sobre eso. Ese es cuando no hay necrosis. Esta operación es poco conocida porque la gran mayoría de las veces los cirujanos encuentran con isquemia o necrosis y entonces operación de Hartmann es la operación más común, más conocida. Pero esta operación sin necrosis, fístula mucosa colon sigmoide, es una operación mucho menor calibre, es menos complejo y es muy fácil de hacer y puede salvar la vida del enfermo porque va a quedar ya con una colostomía fosa ilíaca izquierda por el cual va a eliminar gases, materia fecal. Y mientras tanto vamos a prepararle al enfermo para hacer la operación definitiva que dentro de un rato vamos a ver. Bueno, ese es el tratamiento del rómulo colon sigmoide. Ahora quiero mostrarle el tratamiento quirúrgico definitivo, o sea, el tratamiento quirúrgico que se hace al megacolon trágico para resolver el problema sin que haya estas complicaciones, es decir, sin complicaciones. Cuando un paciente viene y consulta y hacemos el diagnóstico, le preparamos al enfermo durante un tiempo y le hacemos esta operación. Es la operación que nosotros recomendamos y que nosotros hacemos en el Hospital Central de IPS durante muchos años. Por eso yo le voy a mostrar cuántos casos hemos operado haciendo esta operación. Operación de Duhamel se llama. Entonces yo he hecho mucha esta operación. Entonces sinteticé aquí los pasos en forma muy resumida. ¿Qué pasos se hace para la operación de Duhamel? Primero vamos a leer estos puntos, pero yo le voy a mostrar después en un esquema y en la fotografía intraoperatoria. Ahí vamos a entender mejor, pero primero hay que leer. Hay que saber la teoría y después vamos a ver la foto. Entonces aquí la operación de Duhamel es una operación programada. Esto no se hace en urgencias. Se hace una laparotomía mediana infraumbilical, entra en la cavidad abdominal, se encuentra el megacolon, pero ese megacolon no está complicado, no está torcido. Este
Este megacolon está limpio, el colon se preparó, se le hizo enema, se le hizo uso de antibióticos y se preparó, un colon preparado. Ahí entonces cuando está ahí en la mano se delimita el colon que vamos a resecar. El colon que vamos a resecar la operación de Dudamel es el colon sigmoides y 4 centímetros del recto superior. Una vez que delimitamos el colon que vamos a resecar, se hace el descenso del ángulo esplénico. El descenso del ángulo esplénico es una maniobra que se usa mucho en cirugía de colon izquierdo. Esa maniobra se hace para que el colon izquierdo descienda a la pelvis sin que haya tensión en la sutura. Para eso se hace el descenso del ángulo esplénico. Y este descenso ya se despega el ángulo esplénico antes de que se corte el intestino. Es decir, cuando el intestino está todavía intacto, ya se produce el descenso. De tal manera que a prepararnos para que no haya después tensión en la sutura. Decolamiento y disección del colon sigmoide, porque nuestro objetivo es resecar el colon sigmoide. Entonces, decolamiento y disección de colon sigmoide. El colon sigmoide es grande de tamaño, solo que está vacío, no tiene materia fecal adentro. Está limpio, pero es grande. Sin cortar el colon sigmoide, todavía intacto, nos vamos a la cara posterior del sigmoide y del recto. Entonces ahí se llama espacio retrorectal. Ahí gente se introduce primero una tijera, se abre el espacio y una vez abierto el espacio se introduce el dedo. Generalmente 2 dedos se introduce encurvado hacia adelante y se labra un espacio detrás del recto, se llama túnel retrorectal. El túnel retrorectal entonces es para formar un conducto detrás del recto. En ese lugar se despega fácilmente el recto. No hay ni una vascularización ni una inervación importante. Entonces se hace el túnel retrorectal. Eso quiero que recuerden porque después vamos a utilizar este camino en nuestra operación para bajar el colon descendente por este túnel. Se instaló el túnel retrorectal, tiene que ir desde el recto superior hasta el coxis. Nosotros con el dedo tocamos el coxis sin abrir el colon. El colon está intacto. Túnel retrorectal. Luego se ligan los vasos sigmoidianos. Como vamos a hacer la sigmoidectomía, hay que ligar su vascularización para que no sangre. Una vez que disecamos todo el colon sigmoide, ya marcamos hacia arriba donde vamos a seccionar. Con un hilo marcamos. Y luego venimos hacia abajo hasta el recto. Llegamos a distinguir el recto superior. Entonces nosotros lo que hacemos es sección del recto superior. Cortamos el recto superior del sigmoide. Y ahí se queda abierto el recto. Y nosotros cerramos una sutura en 2 planos. Cerramos el muñón rectal para que nos quede abierto mientras que trabajamos. Entonces el primer paso que hacemos es seccionar el sigmoide del recto con el recto superior. El recto superior se saca unos 4 centímetros. Se cierra ese muñón rectal con sutura doble, plano. Y una vez que ya tenemos despegado el sigmoide del recto, se hace la sección del colon sigmoide allá en su unión con descendente y se retira la pieza quirúrgica. Ahí se retira la pieza quirúrgica. Ya hemos hecho la operación de resección de colon sigmoide. En este momento nosotros pasamos a hacer el tiempo perineal. Porque la operación de Dudamel tiene un tiempo abdominal y un tiempo perineal. Este es el tiempo perineal. Para eso al paciente se le pone en posición especial que se llama posición ginecológica. Es decir, boca arriba y con la pierna abierta
Una camilla especial se usa para esta posición, no es cualquier mesa. Una camilla especial por la cual la pierna se pone en esa camilla y se abre entonces la pierna. Por eso se llama posición ginecológica. Es como si tuviese un parto. En ese momento entonces el cirujano principal pasa a sentarse en un asiento bajo, ahí entre las piernas, y hace la dilatación del ano con el dedo. Se dilata con el dedo, porque a este paciente generalmente se le practica la anestesia raquídea para dilatar el esfínter anal. Entonces, por eso se dilata el ano. Anestesia raquídea, pero también combinado con anestesia general. Anestesia general es para dormir. Una vez que se dilató el ano, se colocan unas valvas especiales que se llaman valva anal. Ahí en la foto vamos a ver después. La valva anal es para dilatar el ano y dejar abierto con las valvas. La valva es autosustentable. Una vez que estemos ya con la pierna abierta arriba, el cirujano está sentado ya en un asiento entre las piernas y hay un balde ahí abajo, un balde porque nosotros vamos a hacer el lavado del recto. El lavado del recto es porque el recto distal puede tener materia fecal acumulado y entonces nosotros eso lavamos con el suero. El suero tibio, generalmente el suero como envase de plástico, prepara a la enfermera y ya colocó en un recipiente caliente. Entonces viene el suero tibio y como el ano está abierto con las valvas anales, entonces derramamos el suero adentro del ano y todo el recto se limpia, se vacía de materia fecal. Este lavado del recto es muy importante hacerlo, porque con eso se evita la contaminación de nuestra cirugía. Toda la materia fecal que está en el recto distal queda ahora afuera, se cayó todo ya en el balde que está ahí abajo. Una vez que se llegó a limpiar el recto, se debe hacer el campo con iodopovidona. Se limpia entonces con gasa, iodopovidona, y hasta el recto está limpio, no tiene más ni un resto de materia fecal. Y ahí se practica una incisión a través del ano, en la pared posterior del recto, por encima de la línea pectina. Esa es una incisión curva. Le voy a mostrar el esquema. Estamos leyendo los pasos. Entonces ese recto se secciona la pared posterior del recto en forma de media luna y se perfora la pared posterior del recto. Y ahí al perforar la pared posterior del recto, uno cae en el túnel retrorectal, ese túnel que hemos preparado antes con el dedo. Ahí se cae. Entonces ahí se cae y nosotros introducimos entonces una pinza por el ano, pasamos por esa ventana que hicimos en la pared posterior del recto y caemos en la cavidad abdominal. Es decir, nuestra pinza de aro, que es una pinza como la pinza atraumática, entra en la cavidad abdominal pero a través del ano. ¿Y para qué se hace eso? Porque allá adentro se le va a poner el colon descendente en la pinza y ese colon descendente vamos a extraer nosotros por ese túnel retrorectal, va a venir bajando y luego va a entrar en la herida de la pared posterior del recto y va a salir por el ano. Eso se llama descenso del colon descendente, descenso del colon descendente y la salida por el ano. Vamos a mostrar enseguida en forma de esquema y también del acto quirúrgico mismo. Una vez que exteriorizamos el colon descendente por el ano, entonces ese colon descendente desciende unos 10 centímetros fuera del ano. ¿Y qué se puede hacer de ese colon descendente? Y puede ocurrir, podemos hacer 3 maniobras diferentes. Tal es así que la finalización de la operación de Dudamel
hay tres formas diferentes de terminar una vez que descendió el colon descendente por el ano. Y se llama así entonces la operación de Duhamel-Haddad una forma. Cuando el colon descendente se sale por el ano y se deja afuera, esos 10 centímetros, y se deja afuera colgando durante 5 días más o menos. Y se va con el colon afuera, y después de 5 días se hace la resección de ese colon que se exteriorizó. Primero se deja ahí para que cicatrice por la pared posterior del recto. Y después de cicatrizar, nosotros vamos a recortar eso, ahí recién. Esta es una forma de hacer, se llama Duhamel, y este cirujano Haddad fue el que hizo esta modificación. Otra forma es que el colon descendente salga afuera y sobra ahí unos 10 centímetros y se le coloca una pinza especial que muerde al colon descendente y lo anastomosa con el recto, con la pared posterior del recto, por compresión, una pinza especial desarmable. Esa técnica ideó el cirujano Lázaro da Silva, que ustedes ya escucharon en algún momento de nuestra exposición, que yo tengo la foto de esa pinza, así tengo acá, le voy a mostrar también. Y actualmente tenemos el uso de la sutura mecánica, es decir, sale el 10 centímetros de colon descendente por el ano y nosotros entonces cortamos a nivel del borde anal ese colon, pero le colocamos una sutura mecánica lineal y hacemos la anastomosis entre el colon descendente y el recto en ese mismo acto quirúrgico. Le voy a mostrar también eso, tenemos varios casos hechos esto. Este entonces en resumen, mejor ver imágenes. Este es un megacolon chagásico, este es un colon sigmoide limpio, así se ve, enorme. Y ya se llegó a la etapa que este colon sigmoide ya vemos, está limpio. Ustedes ven que está bien vascularizado, color rosado. Este no está sufriente, este no es una complicación, este es un normal. Y vamos a disecar ese colon sigmoide y vamos a extirpar. Vamos a ir viendo paso por paso para que sea más fácil. Acá se ve el colon sigmoide, así mismo se ve. Este es de nuestra cirugía ahí del 7º piso. Colon sigmoide dilatado. Este se va a ser extirpado. Enorme colon sigmoide, por eso se llama mega colon sigmoide. Y aquí ya se extirpó, acá está unos 25 a 30 centímetros, colon sigmoide resecado. De esta pieza quirúrgica que hizo el estudio anatomopatológico la profesora Elena Casabapso, y buscó los ganglios nerviosos en el extremo proximal, contó, y en el extremo distal también contó. Vio que en el extremo distal prácticamente no existía ganglios nerviosos y el extremo proximal sí tenía. Y eso es porque el extremo distal es donde mayor destrucción ganglionar hay. Esta es la pieza del colon sigmoide resecado ya en la operación de Duhamel. Y ese es el colon descendente. Para eso se hizo el descenso del ángulo esplénico. Se le ata con un hilo el extremo y este es el colon descendente. Acá hay un vaso que está nutriendo este colon descendente. Un vaso que corre paralelo al colon y le nutre. Este colon descendente es lo que va a pasar por el túnel retrorectal. Y nosotros vamos a agarrarle con una pinza y va a salir en el ano y va a salir afuera del ano, por lo menos unos 8 centímetros fuera del ano va a quedar. Este es el colon que desciende, colon descendente. Acá vemos un esquema, por eso les muestro el esquema. Es una incisión circular que se hace a través del ano. Estas son las válvulas anales que dilata el ano y que permitió primero lavar el ano y recto. Este recto está limpio, ni una gota de materia fecal no hay acá. Y después se hace el campo con iopoidona. Entonces se dilata, se deja abierto a través de la válvula y se hace una incisión así, semicircular, en la pared posterior del recto. Esta es la pared posterior del recto y acá arriba está la pared anterior. Estas son las válvulas del recto. Entonces hace una incisión semicircular. Esta incisión va a atravesar mucosa y submucosa
y luego ahí vamos a hacer un pequeño despegamiento de submucosa y vamos a perforar la pared muscular del recto. Y entonces vamos a comunicar con el túnel retrorectal. Este es el esquema, ¿no? Ahora vamos a hacer ya en el vivo. Acá se ve, esta es la operación, esta es la válvula anal separando, y nosotros hemos hecho la sección de la pared posterior del recto. Y se hizo la pared posterior del recto y se lo colocan antes hacia el borde inferior unos hilos. Bicril 3.0 hemos colocado 3 hilos, porque esto vamos a unir después el colon que desciende con el recto. Y así el esquema para entender la operación de Dudamel. El colon descendente que sobró arriba se le ata y se le trae por una pinza, se pasa por detrás de la pared del muñón rectal. Acá está el túnel retrorectal que hemos hecho con el dedo. Este es el orificio de la pared posterior del recto. Ahí tiene que llegar este hilo y se exterioriza por el ano, y este colon descendente tiene que entrar en ese túnel y en este orificio de perforación de la pared posterior del recto, y tiene que salir por el ano. Esa es la operación de Dudamel. La operación de Dudamel, entonces, no se hace la anastomosis acá al muñón rectal superior. Sería mucho más fácil hacer esta anastomosis con este aquí. Pero esa no es la técnica. La técnica es pasar por detrás y salir por el ano. Y entonces la anastomosis se hace acá, muy cerca del ano, aproximadamente a 4 centímetros del ano. Eso es porque el recto es un obstáculo grande para la propulsión de la materia fecal, porque el recto no tiene ganglio nervioso, se quedó sin contracción. Entonces nunca hay que unir este colon descendente con este muñón rectal, no unir acá. Es mucho más fácil hacer eso. Hay que pasar detrás y salir por el ano, y acá se hace la anastomosis a 4 centímetros del ano. Le voy a mostrar la radiografía postoperatoria después. Bueno, entonces aquí está descendiendo el colon detrás del muñón rectal. Acá está pasando detrás por el orificio, entró y salió afuera. Aquí está los 8 centímetros, uno que queda afuera. Ahí ya termina la operación de Dudamel original. Entonces, a partir de acá, nosotros tenemos que ver qué hacer con este muñón rectal. Últimamente nosotros estamos haciendo es seccionar aquí a borde y colocarle una sutura mecánica lineal para que este colon que desciende se haga una anastomosis con este recto en la pared posterior acá. En el mismo acto quirúrgico, eso es lo que se está haciendo. Dudamel con sutura mecánica. Y eso entonces hace la anastomosis del colon descendente con el recto, pero muy cerca del ano, acá a 4 centímetros del ano más acá. Entonces este recto nosotros no usamos porque este recto está afuncionante. El recto no tiene peristaltismo, no se debe anatomizar acá. Esta es la operación que usaban las pinzas. Yo he hecho muchas operaciones acá en Asunción usando esta pinza. Y acá les muestro las pinzas especiales, lo llamo. Yo mandé a hacer esta pinza modificando una pinza de kosher. Pinza de kosher es aquel que tiene acá un dientecito que cuando muerde se queda ahí mordiendo. Pero tiene la capacidad de desarmarse acá. Acá se desprende. Acá les mostré la foto donde se desarmó ya. Entonces la punta de la pinza es lo que va a quedar a hacer la anastomosis colorectal. Y en la parte distal de la pinza se va a extraer para que no le moleste al paciente en el postoperatorio. La pinza sí es larga, pero el que entra en el ano es esta parte, ¿no? Son 2 pinzas que deben entrar, por un lado derecho y por el lado izquierdo. Y estas 2 puntas de la pinza es lo que comprime y hace la anastomosis colorectal. Acá demuestra cómo se desarma, para entender ahora que en el acto quirúrgico, al colocar la pinza vamos a desarmar. Vamos a hacer esto.
Acá está el acto quirúrgico colocado la pinza. Entonces esta pinza especial se estira como mostramos en la foto anterior y queda solamente la punta adentro, desarmado. Resumiendo, se viene el intestino detrás del muñón rectal, entra en ese orificio de la pared posterior del recto, sale y sale por el ano. Y nosotros al apuntarle la pinza va a quedar así. Esta es una radiografía que se hizo en el postoperatorio. Es un paciente que se operó y se hizo la radiografía contrastada de colon. Este es el muñón rectal. El muñón rectal tiene como 8 centímetros más o menos. Y este es el colon que nosotros hemos descendido, colon descendente. Colon descendente viene y pasa por detrás del muñón rectal. Nos ocurre la anastomosis aquí en la parte superior. Acá no aparece en esta toma, pero le hice hacer una radiografía lateral para mostrar que este colon descendente no se anastomosa aquí en la parte alta, sino que pasa por detrás. Y allá abajo la anastomosa, acá está, esta es la foto. El colon descendente pasa por detrás y acá, cerca del ano, ocurre la anastomosis, a 4 centímetros del ano acá. Entonces este recto se queda sin funcionar, no queda en el camino de la materia fecal. Esta radiografía es para mostrar eso, que la anastomosis es allá abajo. Muy bien, sigamos. Algunas complicaciones que no hemos visto. Necrosis del colon descendido puede haber, porque la anavascularización a veces sufre. La dehiscencia de ese muñón rectal de 8 centímetros. Puede ocurrir alguna hemorragia pelviana y acceso pélvico. Por eso es lo que hay que lavar bien el recto, para evitar que se forme acceso pelviano. Tardíamente, una operación de Dudamel puede tener una estenosis de esa boca anastomótica. Es decir, se va achicando, se va fibrosando. En esos casos se debe colocar de nuevo una pinza y cortar, agrandar la boca anastomótica. Es una operación sencilla. Otras veces se puede formar cuando el muñón rectal es largo, fecaloma en ese muñón rectal. Por eso que el muñón rectal hay que cortar el recto superior unos 4 centímetros y suturar en 2 planos para que no sea largo el muñón rectal. Hay que evitar eso. Bueno, aquí le voy a mostrar sencillamente que nosotros lo que estamos enseñando ya hemos hecho en la vida real. Acá en el Hospital Central de IPS le voy a mostrar lo que hemos operado nosotros. Esta es la cantidad de megacolon que nosotros hemos visto. El sexo masculino siempre es mayor, 123 pacientes. Sexo femenino, 39 pacientes. En total tuvimos 162 pacientes de megacolon chagásico. Vivimos en el servicio de cirugía general. ¿Y qué edad tenían los enfermos? Acá le puse las edades más bajas y más altas. De 0 a 50 años, poco, 6,8%. De 51 a 60, 8%. 61 a 70 años, 23%. 71 a 80 años, 38%. 81 a 90 años, 19%. O sea que este color verde, que es entre 60 y 90 años, hay un gran porcentaje de nuestros enfermos. De este grupo fueron operados 122 pacientes, 75,3%, y no operados 40 pacientes. Total 162 pacientes portadores de megacolon chagásico. ¿Qué cirugía? Algunos fueron de urgencias. La cirugía de urgencia es de peor pronóstico. 28 pacientes. 23% de urgencia. Estos son los que tuvieron vólvulo de colon sigmoide, una complicación de urgencia. Y programada fueron operados 94 pacientes. Esto se programó la operación. 77%. Cirugía programada, 94 pacientes.
en los cuales en 70 se hizo la operación de Dudamel. 70 pacientes se hizo operación de Dudamel en programada. La operación de Dudamel solo se hace programada, o sea, 74,5%. Acá está nuestra estadística. Este es real, es nuestro. Dudamel con pinzas, es decir, aquella pinza que se desarma, que le hemos mostrado, la pinza desarmable. Hemos hecho 41 enfermos, 58%. Eso era al inicio de nuestra experiencia. Luego vino la sutura mecánica, que hoy usamos sutura mecánica lineal. 24 enfermos ya tenía en este estudio. Ahora hay mucho más, pero hasta ahí se hizo en este 34%. Y la operación de Dudamel Haddad, aquel que deja afuera durante una semana 8 centímetros de colon descendente y luego se corta, se hizo en 5 casos. Eso fue muy al inicio. ¿Qué complicaciones nosotros vimos? Vimos complicaciones. Estenosis de la neoboca, es cuando se achica la anastomosis. 4 pacientes tuvieron. Eso se resuelve recolocándole una nueva, se agranda la anastomosis con una colocación de una sutura mecánica nueva. Fecaloma del muñón rectal es cuando es largo el muñón, por lo tanto puede ocurrir 2 casos. Retracción del colon es cuando el colon que desciende asciende porque está tenso. 2 casos. La complicación infecciosa de la pelvis es por eso hoy insistimos mucho en lavar el recto con suero tibio. Y la fístula del muñón rectal ocurrió también un caso. La mortalidad de los 70 pacientes ocurrió en 2 pacientes. 2 pacientes tuvieron mortalidad, 2.9%. Esta es la mortalidad del megacolon, operación de Dudamel, 70 casos. Esta se refiere a mortalidad global. No, ese no es operación de Dudamel. Global se refiere a, en caso de operación de urgencias, esto es lo que quiero mostrar, que la operación de urgencias no hacemos antes nosotros, hace el cirujano de urgencias. Y ahí hubo 6 muertes. 4%, 4,9, 5%. La operación es programada, ocurrieron 3, 2,5. La urgencia siempre es más riesgoso. Además opera un cirujano de guardia que muchas veces no tiene gran experiencia en el manejo de esta patología. Conclusiones. Estamos terminando, así que no se desesperen. La enfermedad de Chaga producida por Trypanosoma cruzi. Ese es el que produce la destrucción del ganglio nervioso. Existe en toda América Latina. El mecanismo de producción del megacolon es la destrucción ganglionar de los plexos de Auerbach y Meissner. La destrucción ganglionar es más intensa en recto y en colon sigmoide. Eso es lo que se demostró con el estudio de la profesora Elena Casamasu, que demostró, contó ella los ganglios en la pared colónica y en el recto, y mostró que acá hay mucho mayor destrucción de ganglios nerviosos. Existe una incoordinación motora colorrectal y acalasia del esfínter interno del ano que lleva a una falla en la propulsión de la materia fecal, lo que lleva a la hipertrofia muscular y dilatación del colon. Por eso hay megacolon. La restricción solo del colon dilatado, o sea, el colon sigmoide, que se llama sigmoidectomía, y anastomosis terminal no resuelve la constipación intestinal crónica. Eso es lo que yo me dije en un momento en la técnica, que la anastomosis terminal entre el colon descendente y el recto superior no resuelve la constipación. Vamos a volver a tener riesgo. No hay que hacer esa operación. Es fácil hacer, pero no hay que hacer. El recto es la zona de mayor obstáculo y debe ser excluida del tránsito intestinal. La extirpación total del recto se acompaña de mayor morbilidad en el área genital. Es decir, si nosotros queremos hacer
vamos a decir, la extirpación completa del recto. Y para eso disecamos la cara posterior, la cara lateral, etc. Y extirpamos el recto como se hace en el cáncer. Vamos a producir una iatrogenia. Vamos a llevar la impotencia sexual y a la dificultad en el área urinaria, porque los nervios de estos órganos están en esa región. Por eso entonces la mejor técnica quirúrgica, esta es una enfermedad benigna, este no es cáncer, es aquella que extirpa el colon sigmoide. La mejor técnica quirúrgica es aquella que extirpa colon sigmoide y excluye al recto del tránsito intestinal, pero sin resecarlo. Eso se llama operación de Duhamel, que es lo que vimos en la foto y que ustedes cuando estén tranquilos en su casa van a leer mejor. Operación de Duhamel. Bueno, esto ha sido el motivo de esta clase de hoy. Les he mostrado con muchos detalles, pero quiero que aprendan ya siendo estudiantes de medicina claramente cómo se debe tratar el megacolon chagásico, porque el megacolon chagásico hay en el Paraguay, hay mucho, y van a encontrar en su vida. Aquellos que hacen cirugía van a encontrar, y los que hacen clínica por lo menos que sepan que hay cirujanos que saben hacer esta operación. Y mucha suerte, mucha fuerza, y estudien bien estos capítulos que vamos a ir presentando de a poco.